Buenas tardes, mi nombre es Óscar Antonio Aguilar Guadián, curso la carrera de Derecho en la Universidad CNCI Virtual. Mi matrícula es CTM 008325 y soy de la Ciudad de México. Este es mi proyecto integrador de la materia Filosofía Jurídica. A continuación, se me pide que le dé respuesta a una serie de preguntas, prosigo. Pregunta número 1. ¿Qué importancia tuvo la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948? Que fue un documento respaldado por la ONU que implicó el replanteamiento de los fundamentos de los derechos humanos y la aplicación de un programa de universalización efectiva. Pregunta número 2. ¿Cómo se define el constitucionalismo? Es un concepto político que se ha definido como un complejo de ideas y actitudes y pautas del comportamiento que establecen el principio que la autoridad del gobierno deriva y está limitado por la parte principal de una ley suprema. Su objetivo es arbitrar la autoridad y consagrar el derecho del hombre y la mujer. Siguiente pregunta. ¿Qué son las minorías y en qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran regulados? Respuesta. Son grupos de personas que no forman parte de las directrices que dicta la mayoría. Se encuentran regulados en el artículo número 1 de nuestra Constitución, que cita lo siguiente. Está prohibido la discriminación motivada por el origen étnico, nacionalidad, género, edad, discapacidad, condición social, religión, salud, estado civil, preferencia sexual o cualquiera que esté en contra de la dignidad humana y anule el derecho y las libertades de los humanos. Siguiente pregunta. ¿Qué implica el patriotismo cultural en la actualidad? Promueve el acceso a la diversidad cultural y disfrute y enriquece el capital social conforme a un sentido de pertenencia individual y colectivo, que ayuda a mantener la cohesión social y territorial. Busca que el pueblo se identifique con su país, con su cultura, su gobierno y que este último respete sus derechos. Siguiente pregunta. ¿Qué son los derechos humanos de la tercera generación y cuál es su origen? Son la actualización más reciente que han tenido los derechos humanos en cuanto a impacto en las comunidades. Las características y peculiaridades de los derechos humanos de la tercera generación están focalizados con la relación que guarda el Estado. Sus orígenes aparecen en la segunda mitad del siglo XX como una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial e incluyen derechos relacionados con el medio ambiente y los consumidores y la solidaridad. Siguiente pregunta. ¿Qué son los derechos colectivos y dónde se estipulan? Las acciones colectivas son procedentes para proteger los derechos e intereses difusos como los colectivos, al igual que los individuos de incidencia colectiva. Los primeros son los cuya titularidad le pertenecen a un grupo determinado o indeterminado de personas que se relacionan entre sí, debido a las circunstancias del hecho o derecho. El segundo, involucrado a cada integrante de una colectividad, determina de los seres humanos. Se estipulan en los derechos colectivos, se fundamentan en el artículo 580 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Siguiente pregunta. ¿Qué es la ética moral y cuáles son su relación con el derecho? Respuesta. La ética estudia la conducta humana de hacer lo correcto o lo incorrecto, con el derecho en la forma que se comporta el ser humano, ya que establece una individualidad y puede ser bueno o malo de acuerdo a sus impulsos y los actos que realiza. La moral se refiere a las reglas impuestas por la sociedad acerca del comportamiento del ser humano, el bien y el mal. La ética es la ciencia de la moral, es decir, la esfera en que se reflejan todos los rasgos implicados en el actuar del hombre y de esa forma se vincula en el derecho. La moral no puede excluirse de ningún proceso estatal de generación y explicación del derecho. Esto sería todo por mi parte. Muy buena tarde.